Él presentó ayer la iniciativa en el Senado para que se despenalice el cultivo de la amapola con fines científicos y medicinales. Senador, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Me da gusto saludarte y a tus órdenes. Igualmente, senador, gracias. ¿Cuáles son los detalles finos de esta propuesta? Sí, primeramente, Alejandro, yo estoy convencido que estamos ya en el siglo XXI, que debemos de romper inercias, barreras de discusión, que hoy por hoy se tiene que tomar esta decisión. Y el hecho de presentar esta iniciativa a nombre de mi grupo parlamentario es entender cuál es la situación en términos del mundo y cuál es la situación que tenemos en este tema de la siembra de la amapola en México. La misma ONU señala en estudios muy puntuales que los estados donde se concentra la siembra de la amapola, pues obviamente es el estado de Guerrero, Nayarit, Jalisco, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. Principalmente estamos hablando de 28,000 o más de 28,000 hectáreas de tierra cultivable dedicadas a la amapola. También debemos de ser realistas. Solamente te doy el dato estadístico de Guerrero, hay más de 120,000 campesinos que siembran amapola, o sea, no podemos cerrar los ojos, esto es una realidad, pero son campesinos que lo hacen por necesidad, son campesinos, muchos de ellos que viven en la extrema pobreza y que no tienen otra alternativa más que sembrar la amapola. Y si estamos viendo que a nivel mundial existen países como Turquía, Australia, Francia, España, Gran Bretaña, India, etcétera, solo para poner algunos ejemplos donde se cultiva legalmente la amapola, yo no veo por qué aquí en México, claro, haciendo las reformas en materia de salud, teniendo la comunicación, autorización de la ONU, en fin, las instancias internacionales que lo supervisan, yo no entiendo por qué no debamos de dar el paso y legalizarla con fines medicinales. Porque además se habla de que existe un desabasto en los medicamentos que genera, por supuesto, medicamentos como la morfina, oxicodona, en fin, el buprenorfina, y esto es mucho más eficiente que los analgésicos comunes. El paracetamol, para poner un ejemplo que conoce perfectamente bien todo tu auditorio. O sea, que tenemos que generar recursos lícitos, podemos generar para el consumo nacional y también para el consumo extranjero, y podemos darle una alternativa de ingresos lícitos, de trabajo lícito a estos campesinos y poder revertir también los índices de violencia, porque hay muchos campesinos que la delincuencia organizada los tiene esclavizados, los tiene amenazados, y entre la necesidad que tienen de sobrevivir día a día y la amenaza constante de los grupos de delincuencia organizada dedicados a este tema, pues obviamente los estrangulan y van más allá. Muchas veces siembran una hectárea, de la cual pueden tener 8 kilos de goma, como se le conoce, y luego van y secuestran a los campesinos y se quedan con el cultivo, y es un círculo vicioso. Hoy tenemos que abrir esa discusión. El nuevo gobierno lo ha dicho a través de la senadora, mi compañera senadora Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación. El PRI está dispuesto a esa discusión, a ir a los foros necesarios, pero también a hacer las reformas y el cabildeo internacional, particularmente con la ONU y con el gobierno de Estados Unidos, para que esto pues se inicie en una serie de trámites necesarios, pero que también tenemos que abrir los ojos ante las circunstancias que vivimos en México, y por supuesto que yo soy convencido que sí se pueden bajar los índices también de violencia que se viven en estas zonas donde se siembra la amapola, mi estimado Alejandro. Sí, senador. ¿Qué apoyo hay del resto de los senadores y las fracciones para esta iniciativa? Mira, en el PRI existe consenso, estamos dispuestos a discutir todo lo que sea necesario y por supuesto dar el paso. Por eso presenté la iniciativa. Morena ha dicho que está de acuerdo en la discusión, esto ha dado postura pública el nuevo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre. He platicado con el grupo parlamentario del PRD y existe
cuando menos determinación para entrarle al tema de este consenso, y se puede seguir trabajando con los sectores de la población y generar la conciencia de lo que se requiere. Si se legaliza la amapola con fines medicinales, podemos, insisto, cubrir un mercado nacional e internacional, tener ingresos lícitos. Lo tienen otros países, lo hacen otros países, no es algo que estemos tratando de sacar de la manga o inventar algo extraordinario a nivel mundial. O sea, ya te puse el ejemplo de Turquía, de España, de Francia, de Gran Bretaña, India y Hungría. Te pongo solamente esos ejemplos y dejemos de tener ese lastimoso tercer lugar en el mundo por tierra cultivable dedicada a la amapola. Solamente nos gana Afganistán y Myanmar. O sea, a ver, hoy tenemos que dar el paso, sí vamos a generar los consensos, pero también el grupo parlamentario del PRI ya puso sobre la mesa este tema, que antes era un tabú, antes era algo así que no se debía de tocar. Hoy estamos viviendo un nuevo siglo y tenemos que buscar nuevos mecanismos para hacerle frente a una necesidad de un campesino mexicano, que lo único que requiere es tener ingresos lícitos, que está bien regulado, bien controlado, como se hace en otros países. No sé por qué México no lo pudiera hacer de esa manera. Obviamente le vamos a dar oportunidades de ingreso y de vida a miles de campesinos, que es lo que están pidiendo de manera lícita, tener un ingreso y no luego vivir las injusticias, que pues se les aplica la ley como siempre, o la mayoría de las veces, a la gente humilde, que pues por necesidad está sembrando. Yo soy de Guerrero, Alejandro, yo sé por qué te lo digo. Yo no solamente he hecho campañas en Guerrero, he recorrido mi estado, he estado en Tlacotepec, he estado en Filo Mayor, he estado en las zonas que se conoce desgraciadamente como amapoleras, y, o sea, siembra de amapola. Y te quiero decir que creo que es una muy buena opción para empezar a incursionar el cultivo lícito con fines medicinales y generar recursos económicos lícitos para miles de campesinos, y que no estén con la zozobra de que pues llegan las autoridades correspondientes, detienen a los pobres campesinos, que son los que lo están sembrando, que son los que la pagan, y pues ahí los tienen en las cárceles. Esa es otra de las iniciativas que vamos a encabezar en su momento, y bueno, los verdaderos generadores de este cultivo ilícito, como siempre, se dan a la fuga. Yo creo que hay que romper este círculo vicioso. Estos son mis argumentos, mi estimado Alejandro. Ya. Bueno, pues senador, ojalá que haya un buen tránsito para esta iniciativa y que haya una opción distinta. Ahora, el tema sería garantizar que los campesinos que se dedican a la siembra y cultivo de amapola tengan la seguridad por parte pues, del Estado, de quien sea, para que puedan trabajar sin riesgo de ser víctimas de la presión o represión de la delincuencia organizada, ¿no? Por supuesto, y además es un tema que se debe ver de manera integral. Primero, las autorizaciones internacionales, la ONU, el cabildeo necesario que se deba de concretar al interior, las reformas en materia de salud, y por supuesto, pues una estrategia en términos de la siembra, regulación y el fin medicinal, que es exactamente lo que se requiere. Coincido contigo, pero hay que dar el paso, Alejandro. De acuerdo. Yo también creo que en eso tú y yo podemos estar coincidiendo con mucho de tu amable público. Hay que dar el paso. Ya es necesario, si otros países lo tienen, dar un paso y no estar como que esto no existiera, o que solo lo vemos como una nota periodística de lejos, cuando hay miles de campesinos que lo único que quieren es tener un ingreso lícito. Y si hay desabasto en estos medicamentos a nivel nacional, eso también es una estadística que ahí la conocemos, y hay desabasto inclusive a nivel internacional en muchos países, pues tendremos obviamente ingresos lícitos. Y este es un camino para darle viabilidad, insisto, y aquí lo subrayo por tercera ocasión, ingresos lícitos a, solamente estoy el dato, más de 120,000 campesinos guerrerenses que lo requieren, y obviamente así están todos los estados que ya te señalé. Bueno, de acuerdo, senador. Gracias por tomar la llamada. Gracias, al contrario. Muy buen día. Hasta luego, buenos días. Son las 8 de la mañana con 19 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana.